Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo en la Asamblea Nacional. Hicimos una pausa, ya estamos en la parte final de esta entrevista, y antes de ir al corte, le mencionaba que había tocado el tema de los resultados de las elecciones del pasado 25 de mayo, pero también me decía, antes de regresar del corte, que quería cerrar un poco la idea de esa disyuntiva que hay en el mensaje interno en el gobierno de los Estados Unidos con respecto a cómo debe ser la relación en materia energética para con Venezuela. Tenemos poco tiempo, vamos a desarrollar esto, pero también está el tema de la tasa y todo lo que tiene que ver con el diferencial cambiario, que nos interesa muchísimo, ya que usted, encabeza esta comisión. Mira, lo de los Estados Unidos es muy emblemático. Una nación en crisis, en profunda crisis desde todo punto de vista económico, moral, ético, político, social, y se expresa también en su política internacional. A ellos como nación imperialista les conviene derrocar a un gobierno democrático, patriótico, que no va a permitir el saqueo de su riqueza, como ocurría en el pasado. Pero a ellos también les conviene relaciones positivas y normales desde el punto de vista energético, con la principal reserva de petróleo del planeta. Les conviene eso. Sin embargo, es la disyuntiva, el dilema. ¿Qué hago yo? ¿Derroco al gobierno o establezco una relación que me trae beneficios a mí mismo? Entonces allí está eso en su política. Y además tienen crisis económica tremenda. Donald Trump está buscando una reforma fiscal para beneficiar ¿a qué? ¿A quién? A las grandes corporaciones, con reducciones fiscales gigantescas. Y también quiere a su vez reducir el tamaño del Estado. Entonces aplica recortes sociales tremendos para la alimentación, para la salud. Y además entonces tiene gastos exorbitantes para la cúpula esa, que supuestamente lo va a proteger de cualquier ataque nuclear. ¿Cómo se hace eso? Eso va a generar un desastre. Entonces ahí entra la política internacional y se expresa en eso. Nosotros aspiramos que ellos resuelvan su problema, los Estados Unidos, pero que sobre todo el mundo asuma una actitud de dignidad como lo está haciendo China y Rusia para frenar esa política. Europa, fíjate lo que está haciendo Europa. Se ha convertido en el hazmerreír del planeta. Va a la cola de la política norteamericana. Europa, con sus instituciones, con su historia, con todas las referencias que podamos decir de eso. Sigue siendo la posición de Venezuela tener las puertas abiertas indistintamente sea para Chevron o para cualquier otra empresa que decida trabajar el tema petrolero en nuestro territorio. El país está abierto a eso. Es una política que desarrolló el comandante Chávez. ¿Por qué lo hacemos? Porque a través de eso fundamentalmente se beneficia el país. Y al beneficiarse el país económicamente hay grandes beneficios sociales para la población. Bien, diputado, debemos aprovechar su presencia, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico en la Asamblea Nacional. Es un tema que ha estado en los principales titulares en los últimos días y en el que usted ha sido vocero principal con respecto a esta situación. Ha habido detenciones, ha habido diferentes operativos desarrollados por los organismos de seguridad, también presencia de fiscales de la SUNDE que están supervisando en comercios a lo largo de todo el territorio nacional el cumplimiento de lo que tiene que ser la tasa del Banco Central de Venezuela. Pero hemos visto ahora que se utiliza el euro para cobrar. Bueno, ya hubo detenciones, ya se eliminaron las redes sociales, las páginas de lo que era el dólar paralelo, el dólar promedio, el dólar VIP y todos estos llamados, pero ahora tenemos una nueva situación que está generando confusión, que es el uso del euro como, punto de referencia para este intercambio comercial. ¿Hasta qué punto es legal y hasta qué punto es correcto este uso? Mira, en primer lugar, el tema de las sanciones a todos aquellos que estén violando la ley. Eso es algo de lo cual no se debe asombrar a nadie, porque estas personas que dan siempre estas prohibiciones negativas, de las cuales hablamos inicialmente, ahora dicen que estas sanciones atentan contra la libertad económica. Y, es un ataque a la confianza y a la seguridad que debe existir en una economía, que es correcto, debe existir confianza y seguridad. Y existe todavía. Y yo diría que ahora más. ¿Por qué? Porque la confianza se tiene que fundamentar también en el cumplimiento de las leyes. Si alguien está especulando y se está estableciendo un precio que está por encima de la realidad económica y también de lo que establece la ley, y él se ve perjudicado, así como se ve perjudicado la inmensa mayoría de la comunidad o de la nación,
¿Él puede estar contento con esa situación? Por supuesto que no. Los únicos que se alegran de la especulación son los especuladores, que por cierto son un grupo pequeño. Pero eso arrastra a toda la nación y lo arrastra a un escenario muy negativo. La especulación genera aumento de la tasa de cambio. El aumento de la tasa de cambio genera inflación. La inflación se traduce en una mayor cotización, en una espiral que nos va a llevar a nosotros a altísimos niveles. Así fue que termina marcando la pauta de diferentes rubros, termina marcando la pauta en muchísimas cosas. Pareciera no ser simplemente un indicador, pareciera que esta tasa representa realmente la punta de todo lo que viene hacia abajo en el intercambio comercial. Ese es lo que llaman un precio macroeconómico, un precio que rige el desempeño de toda la economía. Entonces, aumenta la tasa de cambio por cualquier motivo, incluyendo abiertamente especulativo y artificial. Eso impacta los salarios, eso impacta los precios de todos los bienes y de todos los servicios en la sociedad y por lo tanto también el ingreso de los venezolanos. Eso impacta los ingresos fiscales, eso impacta la capacidad de competir de la economía venezolana. Es algo que tenemos que cuidar, tendríamos que cuidar todos. Pero ¿qué está pasando? Entonces hay unos sagaletones políticos y económicos que buscan ganancias y también buscan fortalecer sus posiciones. ¿Por qué arrancó esto? Todo esto arrancó antes de las elecciones presidenciales del año pasado y se ha venido manteniendo con mayor o menor intensidad. ¿Por qué arrancó esto allí? Bueno, sencillamente porque a través de la especulación cambiaria ellos querían desestabilizar económicamente y querían obtener la ganancia que le da el malestar en la sociedad y que lo pagan con votos en contra del gobierno por lo general. Ese es el guión de la actuación. ¿Y qué tiene que hacer un gobierno? Bueno, un gobierno lo que tiene que garantizar es el orden en el país, pero sobre todo el cumplimiento. Entonces esta gente dice, no, eso va a afectar la seguridad, la confianza, la gente se va a sentir muy mal y van a salir las inversiones. No, todo lo contrario, se van a sentir mucho más seguros porque nosotros le estamos dando condiciones de mayor transparencia y de mayor estabilidad. Hay quienes dicen, bueno, hay más de 50 personas detenidas, se acabó el tema de ladrones. Las publicaciones, pero hay gente que dice que esto no va a resolver el problema de fondo. Dicen, bueno, luego de que estas personas están detenidas, luego de este operativo y de tumbar lo que tiene que ver con los indicadores en las redes sociales, dicen que, bueno, van a venir nuevos actores a generar la misma distorsión en lo que es la tasa cambiaria. Sería un poco ingenuo pensar que con una sola medida se va a resolver un problema tan complicado, por supuesto. Pero también es ingenuo pensar que yo voy a permitir que eso ocurra y que todo lo demás se va a solucionar de una manera espontánea. Yo tengo que hacer cosas y la estrategia para atacar esa situación incluye esto. Esto no lo resuelve todo, pero sin esto tampoco lo voy a resolver el asunto. Esto tiene también, además del tema delincuencial, son nuevos delincuentes. Por ejemplo, estos actores que se han dedicado a difundir el terror, que son fuerzas fascistas, María Corina Machado, Urrutia, Leopoldo López, estas fuerzas políticas, que lo que buscan es trastornar el país, el caos, que se produzca un golpe de Estado, una invasión militar, unos delincuentes. Eso es una llaga putrefacta que hay en la política venezolana, una llaga putrefacta. Esos están detrás de estas cosas. Entonces es la vinculación de mafias económicas con mafias políticas y tienen sus vinculaciones en el exterior. Lo tenemos que atacar por cualquier vía y lo vamos a seguir atacando. Ahora, esto atenta en contra del empresario que trabaja todos los días o de los trabajadores que cumplen con sus horarios o en contra de estos medios de comunicación que transmiten información fidedigna a tiempo. No, por supuesto que no, es contra los delincuentes, Por ejemplo, tú sales a la calle, un poco de ladrones en la calle, tú pones preso a los ladrones. No, esto me está afectando mi libertad. No, te está mejorando tu libertad. Diputado, nos queda tan solo un minuto. Lo del euro. No quisiera cerrar la entrevista. Estoy acá un poco excediendo el tiempo, negociando el tiempo con producción. Sí, no quisiera cerrar la entrevista porque cuando se va a un comercio y te cobran en euros, te dicen, bueno, eso está contemplado dentro de las tasas oficiales en el Banco Central de Venezuela. ¿Es legal o no es legal? Un comercio que compra quizás mercancía en dólares, cobra en euros. O sea, ¿cómo se da realmente esto y hasta qué punto es legal? Ya para concluir. La moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar. Ahora hay una situación de libertad de cambio y hay la posibilidad de establecer como referencia una moneda internacional.
se puede hacer con el dólar y también se puede hacer con el euro. Lo que no se puede hacer es establecer una tasa de cambio que sea distinta a la que se conforma y se forma en el mercado. Esa tasa de cambio que da el Banco Central de Venezuela es la tasa de cambio que se deriva de cientos y miles de operaciones en el mercado nacional, donde participa banca, donde participan empresas, donde participan pequeños y grandes actores de la economía. Allí se forma, entonces vienen unas personas, unos zagaletones, unos ladrones, a poner la tasa de cambio que mejor les parece. Y vienen otros comerciantes que se dejan guiar y se dejan llevar por eso. Eso es lo que se está objetando. Si tú pones euros allí, tiene que ser con la tasa de cambio que establece el Banco Central de Venezuela. Pero eso no es lo que hacen algunos. Algunos tienen el precio en dólar, 10, por ejemplo, dólares, que equivaldría a tantos bolívares, de acuerdo a la tasa de cambio. Entonces lo ponen 1 a 1 euros. Entonces son 10 euros. Por supuesto que estás estafando a la Termina gente. teniendo un cambio por encima de lo establecido en bolívares. La diferencia que hay entre la tasa de cambio, es decir, mientras la tasa de cambio de 1 euro a $1 es 1.14 dólares. Entonces no puedes permitir eso. Eso es lo que se está objetando. Toda actuación que conduzca a la estafa de los consumidores y de diferentes actores de la economía, nosotros lo vamos a golpear. Y, bueno, el elemento fundamental es producir más. Porque, permíteme este último comentario, el problema de fondo económico son las sanciones. Porque si nosotros tuviésemos la producción de 2 millones de barriles diarios que teníamos antes de las sanciones, y tampoco tendríamos que hacer descuento a la hora de vender petróleo producto de las sanciones, tuviésemos un ingreso de divisa mayor. Ese ingreso de divisa mayor nos permitiría a nosotros una mayor estabilidad cambiaria e incluso una tasa de cambio que no tuviese estos niveles. Entonces, producir más y mejor. Tenemos el bloqueo hoy, a pesar de eso, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias por su tiempo, diputado Jesús Farías. Gracias a ustedes. Diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico. Nosotros agradecemos su presencia, debemos hacer una pausa, los dejamos con Ecopráctica.